Día 6 de Reto Premier y venimos a Birmingham a ver al Aston Villa. ¡Vamos, Dibu! Salimos de Manchester, Piccadilly, 1 hora y media al sur y hemos llegado a Birmingham, la ciudad casa del Aston Villa. Y hoy vamos a ver a Aston Villa jugar contra Young Boys de Suiza, un partido por la Europa League. Lo de venir a Birmingham fue de muy última hora. Me animó de que en este caso el partido de Europa League empezaba a las 5:30. Me sigo hospedando en Manchester y estamos a 1 hora y media en tren. Así que, y bueno, una vez termine el partido, regresamos acá mismo y tomamos un tren de regreso hacia Manchester. Agarras un tren a donde sea a 1 hora de cualquier ubicación en Inglaterra y seguramente vas a llegar a una ciudad en donde hay algún equipo con una cancha a la que puedas ir a ver un partido. Así que quería evitar estuve ahí tan cerca y no lo hice, y nos lanzamos y bueno, ya estamos aquí en Birmingham esperando el tren en dirección a Aston, a ver Aston Villa. Muchos creen que Manchester fue la cuna de la revolución industrial y en algún sentido sí lo fue, especialmente en la industria textil. Pero es aquí en Birmingham en donde realmente se convierte en el motor industrial, con industrias como metalmecánica, industria pesada, los motores a vapor. Eso se dio lugar aquí en esta ciudad de Birmingham. Hay los dos clubes más importantes, son Aston Villa, que vamos a ver ahora, y el otro club importante es Birmingham City. Otro detalle interesante es que Birmingham ha sido una ciudad importante para las artes, sobre todo para la música. De aquí salen bandas como Judas Priest, Black Sabbath, Duran Duran, UB40, entre otras, y el mayor referente, el aficionado más famoso del Aston Villa, probablemente es Ozzy Osbourne, quien recientemente falleció este año. Y estamos próximos a llegar a la estación de Aston. Alrededor de los estadios de la Premier vas a ver esto, una Legacy Wall, donde fans, contribuyentes tienen la oportunidad de poner su nombre ahí. Acá, por ejemplo, esos chicos han visto el nombre de ellos o de algún familiar. Y esos son esos detalles que te conectan con el club. Tienda oficial del Aston Villa, vamos a ir a verla. Y como saben, la regla: club al que vamos, tienda a la que entramos. Vamos a ver qué encontramos. Cafecito de entrada. Salimos ya de la tienda del Aston Villa. Un Apolo en descuento, 50% a 20 libras, nada mal. Y como es tradición, un pequeño pin para nuestra colección. Y de este lado, uno de los fondos, Trinity Road Stand. Aquí es donde normalmente viene la afición visitante. Y algo que hacen muy bien los estadios en la Premier League es hacer una especie de fan zone aquí a las afueras del estadio.
esperando el bus del Vila. Esta es una bonita tradición especialmente para los chicos. Yo ando con mi hijo haciendo el reto Premier y la oportunidad de en algún momento haberlos visto en la tele y hoy poderlos tener a algunos metros o inclusive saludarles o que te firmen algo, les hace muchísima ilusión. Entonces se llena muchísimo de chicos. Pero bueno, detallitos pequeños. Sigo esperando aquí el bus del Vila a ver qué pasa. Si le vamos a gritar duro a Emiliano Martínez y a Buendía, a ver si nos escucha y siente el sabor latino aquí haciendo, esperándoles, a ver si eso les atrae. Vamos a ver, ahí les pongo el video. ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, Dibu! Un éxito la esperada. Saludamos al Dibu, a Watkins y a otros que no les sé el nombre, pero esta es la cosa, los pequeños detalles, ver a tus héroes, darles la mano, cosas pequeñas que sientan memorias de por vida y un aficionado eternamente. Vamos en dirección ahora a entrar al estadio, pasando por debajo del Trinity Stand. A propósito, esta Trinity Stand fue remodelada y el arquitecto que estuvo ahí de por medio en toda la remodelación fue Archibald Leach. Recuerdan que hablamos de él. Dejó el legado de Old Trafford, Highbury, White Hart Lane, Craven Cottage, Ibrox, Goodison Park, en fin, muchos. Holte End es reconocida en probablemente ser la grada más ruidosa de toda la liga inglesa. Vamos a comprobar a ver qué tan cierto es hoy en partido de Europa League. Y un poco sobre Aston Villa. Están resurgiendo y poco a poco con la mano de Emery colocándose entre la tabla alta. Pero es un equipo con mucho legado en Inglaterra y una Champions League en 1982. Así que no es poco equipo. Y vamos a ver esta maravilla de arquitectura. Holte End, una maravilla. Vamos para adentro. Aquí en la previa, antes del partido ante Young Boys en el Villa Park, y el boleto que tengo es parte del Terrace View, la parte alta en el Holte End. Allá está la bebida y por acá unos espacios donde te sientas. Luego viene un exjugador a platicar un rato y en el paquete que hemos conseguido es toda la bebida y toda la comida incluida. A disfrutar un poco más y además después van a rifar algo. Nos dieron un ticket a ver si ganamos algo. Please give a big warm welcome to Neil Cox. Supercom Scotland International President Alan Evans. Parte de la experiencia del hospitality es que vienen exjugadores a conversar, a saludar, y hoy tocó Alan Evans. Yo no lo conocía, pero lo presentaron acá, capitán del Aston Villa y campeón del equipo que ganó el torneo europeo, la Champions League en aquel momento de 1982, la única Champions que tiene el Aston Villa. Una leyenda del club viviente, ¿no? Y bueno, muy ameno, platicando, firma autógrafos, tomamos una foto y le puse un poco de conversa y le pregunté que si les tocó jugar la versión de la Intercontinental en aquel momento. Yo no lo sabía, no recuerdo si la jugaban a principios de los 80. Y me ha dicho que sí, que era contra, casi que no pude decir el nombre, pero comprendí que era Peñarol. Y le pregunté a dónde jugaron, en Montevideo o a dónde. Y me dijo, no sé, no me acuerdo, solo sé que nos ganaron y por bastante. Ese tipo de anécdotas que cuando vienes a una de estas secciones de hospitality.
Interesante el partido de Europa Cup entre Aston Villa y Young Boys. Marcador 2-1 a favor de Aston Villa. Mantiene la racha Emery y el Aston Villa imbatible de local. Hubo un incidente con la afición del Young Boys. Rompieron una silla y la lanzaron al campo, le pegó a un oficial, lanzaron otras cosas y le cortó la cabeza, le hizo un raspón a alguien, a un jugador del Villa. A falta de 5 o 10 minutos el Young Boys hizo el descuento y eso hizo que los últimos 10 minutos estuvieran un poco más entretenidos. Un gran estadio, una gran afición. El hecho de que haya sido hoy un jueves y que haya empezado muy temprano, a las 5:30, que es una hora temprana, digamos, los chicos no terminan de salir de sus deberes y los padres están en el trabajo. Tal vez hizo de que el estadio no estuviera completamente lleno, sin embargo, una gran experiencia, el haberse sentado aquí desde la grada Holty, icónica. Y otra cosa, este es el segundo estadio mundialista de 1966. Ya habíamos visitado Old Trafford en Manchester y este es el otro. Aquí estuvo basado en el 66 Argentina, de hecho jugó 2 o 3 partidos. Un gran día, llovió durante el partido, una brisa esa típica inglesa y bueno, ya dejó de llover ahorita. Así que nos vamos, con esto cerramos el día 6 del reto Premier. Ya me están echando, me están diciendo, vámonos por afuera. Y con esto cerramos el día 6 del reto Premier. Mañana viernes descanso, pero nos quedan un par de días todavía de reto Premier. Así que regresamos, busca el día número 7 que tenemos y que vamos a regresar a Londres y vamos a ir a ver al Tottenham Hotspur. Nos vemos.